Ponentes que hoy nos acompañan. Quiero decirles que es un gran honor para mí estar hoy aquí moderando esta mesa, moderando esta conferencia con dos expertos de la gestión de conflictos comunitarios, pero no solo desde una perspectiva academicista, sino desde una perspectiva de campo. Quiero decirles que hay un trabajo no solo documental o no solo en las bibliotecas, sino un trabajo en las comunidades, proyectos de gestión de conflictos comunitarios en varias regiones del país, y que la experiencia que hoy nos puedan transmitir, no solo para efectos de este diplomado y de cómo se solucionan los conflictos en los distintos ámbitos del mismo, es importante, sino viene a colación sobre todo por la coyuntura de violencia e inseguridad que aqueja al país desde hace varios años. Y me parece que el entender cómo desde abajo, desde las comunidades, desde las regiones, de entender qué tan complejo es el México que hoy en día vivimos, es muy interesante, y en eso nos van a ayudar y nos darán bastante luz en ese sentido los ponentes. Es importante porque tenemos que tenemos que deconstruir una cultura de solución de los conflictos por la vía violenta, y tenemos que empezar a construirlos de forma pacífica. Tenemos que empezar a entender a las comunidades cuáles son sus necesidades reales y qué tan compleja es la problemática en las mismas, para poder avanzar en la construcción de la cultura de paz de abajo hacia arriba. Y es en ese sentido que el día de hoy le doy el uso de la palabra primeramente a un amigo muy apreciado, quiero decirlo, quiero presumirlo también. Yo lo considero mucho, ha venido de hecho en otras ocasiones y nos ha impartido con bastante excelencia aquí en este mismo recinto varias ponencias. Le doy la bienvenida de nuevo, y asimismo le doy el uso de la palabra al licenciado Pavel Chavarría. Bienvenido. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Yo creo que paso. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, César, la licenciada Selene, el equipo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Para mí es un gusto, además es un honor muy grande tener la oportunidad de compartir este espacio, con todos ustedes, y en especial con la doctora Luz Paula, que ha sido colega y una maestra para todo su equipo de trabajo, para todos nosotros a lo largo de estos últimos años, en los que nos hemos dado a la tarea de iniciar un proyecto, de tratar de hacer las cosas distinto, de abordar los grandes problemas y los grandes conflictos que podemos ver que suceden en las distintas comunidades y en los territorios de nuestro país, una perspectiva que ponga alto a la violencia, una perspectiva que se enfoque en reconstruir relaciones, que nos ofrezca una perspectiva distinta para empezar a hablar de paz. Creo que es una conversación que nos hace mucha falta y que México, particularmente en este año, lo necesita más que nunca. ¿Se escucha bien, verdad? Pensaba mucho cómo podríamos introducir y cómo podríamos abordar esta conversación. Y me quedaba pensando que creo que nuestro país está muy enfermo. Tenemos muchas cosas que están sucediendo en este momento que es necesario empezar a mencionar y es necesario nunca olvidar. Revisando rápidamente las cifras que generan las mismas instituciones, solamente este año, para el último año tenemos más de 29.168 homicidios dolosos en el país. Para 2006, 37.000 de cada 100.000 habitantes fuimos víctimas de algún delito. 29.485 personas desaparecieron solamente el año pasado. Más o menos en promedio tenemos 7.5 feminicidios por día en este país. Como este tipo de cifras, parecería que estamos viviendo una crisis bastante grave que nos coloca en cifras de homicidios muy parecidos a países como Siria, que técnicamente está en guerra, como Irak,
y nos coloca en la región más violenta del mundo, como justamente uno de los países más violentos del mundo. Sin embargo, es que el problema no nada más se basa en poder visibilizar estas expresiones de violencia directa o estas expresiones de violencia que podemos ver a través de las cifras que todos asumimos como malas en general. Todos estamos de acuerdo que los homicidios están mal, estamos de acuerdo que las desapariciones es algo que no puede estar pasando. Sin embargo, hay muchas otras violencias que están presentes en nuestra cotidianidad, que nuestro país está atravesando como nunca, y que estas violencias casi no se ven. Son violencias que se esconden abajo de nuestras relaciones, abajo de nuestras estructuras de trabajo, bajo la forma en la que estamos acostumbrados a interactuar. Por ejemplo, México es el cuarto país con mayor grado de impunidad a nivel global. Nuestro país solamente este año tiene más o menos un índice de impunidad del 98%, es decir, solamente el 2% de todos los delitos son perseguidos y resueltos. Es el país 135 en percepción de corrupción a nivel mundial y se ubica entre los 30 países más violentos del mundo. Es el país 81 en materia de igualdad de género, sobre todo en participación, oportunidades económicas, acceso a la educación, salud y empoderamiento político. Es decir, cuando nosotros intentamos abordar los problemas comunitarios, es importante entender cuál es la razón que nos orilla a tratar de trabajarlo y en qué contexto lo estamos realizando. Hay una frase muy bonita de una autora que se apellida Sontag, que nos decía que en el centro de las esperanzas y de la sensibilidad ética moderna está la convicción de que la guerra, aunque inevitable, es una aberración, y de que la paz, si bien inalcanzable, es la norma. Sin embargo, no es así como se ha considerado la guerra a lo largo de la historia. La guerra, lamentablemente, para nosotros ha sido la norma, y la paz, básicamente una excepción. Entonces, el día de hoy, pensando un poco en este contexto, teníamos intención de hablarles de los problemas y de los procesos de atención de manejo de conflictos comunitarios, pero desde una perspectiva distinta, es decir, desde la perspectiva de construcción de paz. Y cómo volvemos que la paz no sea la excepción en un país que está viviendo una guerra terrible. Creo que es importante partir que nadie de nosotros vive en el mismo país que éramos hace 10 años y ni el mismo país que éramos hace 20 años. Hay muchas cosas que están cambiando y que podemos percibir, que podemos identificar. Las cosas se mueven, la cultura evoluciona, la tecnología se incrementa. Entonces estamos viviendo en una serie de comunidades, en una serie de espacios que se transforman cotidianamente. Las culturas no son burbujas. Sin embargo, estas transformaciones para nosotros es bien importante notar porque, por lo menos, parte de los principales conflictos que vemos ahí están cimentados en estos cambios estructurales. Lechner, por ejemplo, hablaba sobre la importancia que ha tenido la mundialización y la globalización en los cambios de la comunidad. No nada más pensemos la facilidad con la que ahora intercambiamos ideas o con la que nos encontramos con otras culturas, sino el incremento y el movimiento de los bienes de consumo, de los servicios, cómo aprendemos a consumir información y a consumir otro tipo de relaciones de manera amplia. Pero también esto ha generado un impacto bastante fuerte en procesos como el crimen organizado, donde la demanda de drogas, donde la demanda de estupefacientes está generando cambios significativos en las mismas dinámicas de las comunidades. Por otro lado, tenemos procesos de individualización terribles, donde a la gente ya nos cuesta mucho trabajo entendernos como grupo, donde nos cuesta mucho trabajo entendernos como miembros de un colectivo, como miembros de un nosotros. Y es mucho más fácil empezar a aislarse y empezar a construir todo un mecanismo de entendimiento de mi vida en general como una persona que no debe ser interdependiente de nadie y no debe vincularse forzosamente a un solo grupo que lo define. Es decir, estamos aislándonos y las comunidades podemos identificar como cada vez es más difícil encontrar algo que los Paula nunca ha dejado de señalarnos como los conectores, las cosas que nos unen. Por el contrario, parece que hay una división permanente. En tercer lugar, estamos convirtiéndonos en sociedades orientadas al consumo. Y yo creo que es fácil pensar en el consumo de bienes cotidianos.
Pero nos parece bien interesante que en nuestro camino nos hemos encontrado con sociedades que están consumiendo servicios públicos y que ya no quieren participar en la resolución o en la atención de estos problemas. Lo que notamos es que ya estamos acostumbrándonos a pedirle al gobierno que venga y lo resuelva, a pedirle a la policía que venga y lo resuelva. Es decir, ya no queremos involucrarnos en el manejo y la transformación de nuestra realidad. Hace poco platicábamos, tuvimos la oportunidad de conversar con unos colegas en Chile. Y es una comunidad bastante ordenada. Chile es una sociedad que tiene un tremendo respeto a la ley y al orden público. Pero era bien interesante como cuando alguien se acercaba a una persona en situación de calle, por ejemplo, era impensable que alguien pudiera atender ese caso o que alguien pudiera acercarse a hablar con ellos. Porque la gente dice, yo pago impuestos, yo le puedo hablar a la policía, que ellos vengan y lo resuelvan. Es decir, los problemas de mi comunidad no me son cercanos ni es mi responsabilidad de resolverlos. Entonces, estos cambios culturales han generado mucho este proceso de volvernos consumidores de servicios y no miembros activos. Y por último, la mediatización de la comunicación social. La forma en la que estamos relacionándonos y con cómo conocemos las problemáticas de fuera siempre están cargadas de un filtro que traduce ya sea los medios de comunicación, redes sociales, las agencias de publicidad. Pero es difícil que conozcamos la realidad que están viviendo la gente, la realidad que están viviendo las organizaciones y las comunidades en sus espacios. Casi toda la información la obtenemos ya sea porque se necesita vender la violencia, ya sea porque se necesita demostrar cierto caos o justificar alguna ley o algún tipo de política pública. Pero es difícil tener cierta cercanía con las problemáticas de nuestro país. Entonces, estos 4 puntos para nosotros habían sido fundamentales para entender y tratar de identificar dónde o de qué forma abordar a un país que está bastante enfermo de violencia en este momento. Y en ese sentido, lo que nos permitió pensar es cómo cuestionamos nuestro abordaje con la comunidad. Porque los conflictos comunitarios es básicamente los conflictos de toda nuestra vida pública, de toda nuestra vida colectiva. Y hay muchísimas expresiones. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué hace un conflicto comunitario? Un conflicto comunitario. Primero era tratar de entender y cuestionar nuestro entendimiento sobre la comunidad. ¿Qué es lo que tenemos alrededor? Para este sentido, seguramente muchos de nosotros hemos escuchado los distintos niveles de violencia, ¿cierto? Nada más para dejarlo más o menos amplio. Cuando tratamos de entender a la comunidad y tratar de entender los conflictos comunitarios, pensamos primero en esta expresión que vemos cotidianamente cuando hay una agresión, cuando hay un grito, cuando hay algún tipo de ataque directo, ¿no? Cuando podemos percibir en la comunidad cuando alguien agrede a otra persona. Para nosotros es muy fácil identificar ese grado de violencia. Sin embargo, esta violencia que podemos agregar como sucesos que vemos y que pasan, siempre está acompañada de un marco y de una estructura que permite que todos estos ejercicios se realicen. Es decir, pensamos en la violencia estructural no nada más como la que nosotros ejercemos, sino como la violencia que sucede por vivir en el lugar en el que vivimos y ocupar el lugar que ocupamos en una estructura. Entonces podemos identificar cómo la pobreza, la marginación, la desigualdad son expresiones que están atravesando estas comunidades y que se suman al tipo de violencia directa, al tipo de agresión. A esto le llamamos un poco más el proceso. Y por último tenemos un tipo de violencia que nos parece mucho más agresivo, que es, se le conoce como violencia cultural. Y es el tipo de violencia que justifica y legitima todas las acciones anteriores, que justifica el sistema en el que decidimos vivir, justifica la estructura de las mismas organizaciones y comunidades en los cuales vivimos, y aparte justifica y explica la forma en la que nos agredimos, la forma en la que nos violentamos directamente. Estos 3 elementos nos parecía muy interesante pensarlo un poco como en los temblores. Si piensan en la violencia directa, tenemos los sucesos, temblor, ¿no? Y podemos saber qué magnitud tuvo y pudimos ver qué tan destructivo fue. Podemos identificar incluso el día, la hora, pero es muy claro entender la violencia como este suceso. Sin embargo, necesitamos entender cómo funciona esta violencia y por dónde se mueve.
La violencia estructural la entenderíamos un poco más como las ondas, ¿no? Como todo el proceso a través del cual la tierra y las demás estructuras están acomodadas para que funcione. Sin embargo, la violencia cultural, que es algo que particularmente es dañino para los conflictos comunitarios, pensémoslo más bien como la falla, como la contradicción que está presente desde el principio en esta situación, lo que está roto en la comunidad, la idea que genera, y es básicamente el punto desde donde surge la fuerza de esta violencia. Y ahí es donde nos gustaría hacer particular atención, porque nos interesa mucho encontrar, no nada más ver cómo nos preparamos para detener el temblor, nos interesa entender justamente dónde está el corazón de los conflictos, dónde está el corazón de la violencia de las comunidades. En este sentido, dicen que cada generación tiene un símbolo, que nuestra generación regularmente se relaciona o se vincula con imágenes que demuestran un poco, que explican qué tipo de imágenes presentamos hacia los demás, qué imagen nos representa. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, seguramente recuerdan la caída del muro de Berlín. Fue un momento histórico porque en teoría se estaba derrumbando una separación importante entre dos mundos, ¿no? Entre dos ideas, entre dos formas de pensar el mundo. Sin embargo, este autor, Leclerc, que me gustaba mucho para pensar los conflictos comunitarios, decía que a partir de la caída del muro de Berlín, lo que empezó a brotar frente a nosotros fueron muros por todos lados. Nuestro símbolo es el muro, y no porque lo diga Donald Trump, él más bien se utiliza la metáfora, pero es que ya hay muros antes de Trump. Trump ejemplifica claramente cómo nos dedicamos a construir muros por todos lados, porque con esta violencia cultural que encontramos, como esta fractura al interior de nuestra sociedad, lo que empezamos es a construir muros, primero que separaran a los buenos de los malos, primero que nos ayudara a entender quiénes somos nosotros, quiénes están de este lado de nuestro equipo, pero quiénes están fuera de este muro, quiénes son los delincuentes frente a quiénes somos los buenos, quiénes somos los que tenemos que cuidarnos. Y empezamos a ver por todo el país espacios que empezaron a centrarse en pequeños búnkeres, a construir muros alrededor de nosotros y de los mismos pueblos. Pero a veces el muro ni siquiera era para separar buenos y malos. Empezamos a encontrar muros que separan a los exitosos de los no tanto, ¿no? De los que no trabajan, decían algunos. Encontramos que estos muros empezaron también a fortalecer las diferencias estructurales entre quienes tuvieron todas las oportunidades y gente que solo por haber nacido del otro lado del muro nacía con todas las desventajas posibles. Es decir, esta generación está llena de estos muros estructurales que dividen, que ahora podríamos llamar una nueva expresión de la lucha de clases. Pero el problema fueron estos muros, sobre todo, que ni siquiera eran físicos. Eran muros que pudimos construir de manera imaginaria y que impiden cualquier tipo de acercamiento de ideas. Muros que partían de entender que los que están del otro lado solo son quien piensa distinto que yo, a quien no estoy dispuesto a escuchar, y estos muros parecen incluso todavía más infranqueables. Incluso hay muros que están construidos aunque estemos en las mismas condiciones, aunque suframos las mismas desigualdades. Estos muros los vamos colocando nosotros mismos porque creemos que representamos otros intereses, porque creemos que participamos o pertenecemos a otro grupo, cuando realmente este muro está dividiendo personas con las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué retomar este elemento? Para nosotros hablar de los conflictos comunitarios parte de entender quién es nuestra comunidad. Y hay un ejercicio bien interesante porque nosotros construimos esos muros alrededor de quienes nosotros consideramos que era nuestra comunidad, pensando que dábamos con el derecho de inclusión. ¿Quién queremos que sea parte? Sin embargo, este muro era un eufemismo para hablar de un derecho de exclusión, y es decir, quién no participa, quién está fuera del otro lado. Y esto se vuelve particularmente grave porque lo que generan estos muros, primero, antes de incluso no poder hablar con estas personas, es que no puedes imaginarte cómo se vive del otro lado. Te impide acercarte a la realidad que están atravesando las personas justo del otro lado del muro. Y nos hemos encontrado
una cantidad de espacios y comunidades donde la posibilidad de empatía parece que se ha perdido desde hace muchos años, porque no quiero imaginarme quién está allá. Por el contrario, estamos encerrados y estamos aislados, tratando de construir o reconstruir algunos pequeños esbozos de lo que antes considerábamos una comunidad, que ahora la gente tiene serios y terribles problemas de pertenencia. Entonces, tenemos una labor importante. Y esta labor consideramos que es abordar los conflictos comunitarios, primero pensando en estos grupos. Primero pensando en reconocer y asumir que existen. Y al reconocer que existen, hacer un esfuerzo por construir pasajes y puentes entre estas barreras que permitan este diálogo, que permitan conocer la forma en la que el otro está viviendo estas violencias, la forma en la que vive las fracturas en las que vive y está atravesando una cantidad importante de situaciones probablemente tan o más complejas que yo. Y sobre ese modelo es que hemos entendido nosotros los conflictos comunitarios con un enfoque de paz. No sé si conocen a esta persona que tienen enfrente, si la habían visto. ¿Sí? Es uno de nuestros referentes, grandes referentes. Se llama Samuel Ruiz. Samuel Ruiz, o Tatik Samuel, como lo conocía en San Cristóbal. Era el obispo de San Cristóbal. Y fue el mediador del conflicto entre el ejército zapatista con el gobierno del Estado. Aquí seguramente hay muchísimos mediadores y conciliadores. Yo les preguntaría, ¿por qué creen que el gobierno permitió la participación de Samuel Ruiz como mediador del conflicto, si Samuel Ruiz era más zapatista que los zapatos? El señor tenía autoridad. Pero no es imparcial. En teoría se estaba rompiendo uno de los principios básicos de la mediación, ¿no? Una persona que es tremendamente zapatista, que ha expresado todo su cariño y todo su amor por un pueblo y por una lucha, es reconocido como mediador. Pero tal vez se encontraría legitimado por la propia comunidad para reconocerlo y poder confiar que pudiese no ser esa imparcialidad. Claro, sí, pero a mí me parece que hay una cosa bien interesante de fondo. Samuel Ruiz tenía claros la existencia de estos muros. Samuel Ruiz entendía que los conflictos y sobre todo la posibilidad de paz estaban en enfrentar la violencia estructural, la violencia simbólica, pero sobre todo la violencia cultural. Samuel Ruiz sabía que necesitaba hacer un puente. Y a él lo que le interesaba era eliminar estos elementos de violencia. Por eso él sabía que era a quien los pueblos zapatistas podían escuchar. Y sabía que tenía la legitimidad para hablar con el Estado. Por lo tanto, este tipo de personas nos demostraron que la mediación comunitaria, es decir, el ejercicio de trabajar y abordar las violencias estructurales, simbólicas y culturales a partir del diálogo dentro de la comunidad, era más que una técnica o una práctica cotidiana de construir acuerdos. Era una revolución cultural. Era un movimiento cultural que está incidiendo en cómo nos percibimos unos y otros, más que como enemigos, como personas con perspectivas diferentes, con necesidades diferentes. Samuel Ruiz estaba convencido que teníamos que eliminar estos muros. Justamente fue el que diseñó y, digamos, un poco el maestro de las grandes escuelas de paz que tiene México, particularmente de las personas que hoy se dedican al manejo de conflictos sociales. Porque este era el mandato. Tratemos de romper estos muros y tratemos sobre todo de enfocarnos, no nada más en detener el suceso, ¿no? Sino tratemos de enfrentar las condiciones estructurales y las condiciones culturales que la misma comunidad se ha impuesto, porque estos muros no nos los pusieron a nosotros. Nosotros nos hemos esforzado en construirlos. Entonces, el mensaje de hoy, que tendremos un poco de tiempo también para plantear con luz, era poner un poco la paz en la mesa. Hablar de la paz desde los procesos comunitarios, que nos ayude a entender cómo la mediación, sobre todo la mediación comunitaria, tiene un énfasis más en la palabra comunitario que en la palabra mediación. Porque la mediación como tal es una técnica, y creo que en este espacio se ha podido discutir y abordar de diferentes estilos. Pero ¿qué hace la mediación comunitaria tan especial? No recuerdo, el autor me parece que es un abogado bastante famoso acá, pero decía, ya no podemos dejarle todo el trabajo al derecho. No podemos dejar que el derecho se encargue de todos los problemas. Necesitamos otras formas, y se ocupó los métodos alternos como un mecanismo que permitiera fomentar el acceso a la justicia,
manejar conflictos de diferentes características, sobre todo reconstruir relaciones. Pero la mediación siguió siendo un espacio un poquito cooptado. Pero la precaución de todo lo que quiero decir es que nosotros no somos abogados. Pero aún así tenemos un gusto por el trabajo que se realiza desde la ley. Sin embargo, pensar que la mediación comunitaria se empezó a colar en diferentes espacios que estaban generando ciertos huecos metodológicos, porque si bien existen leyes concretas que hablan sobre la capacidad de manejo de conflictos por los centros de justicia alternativa, por los centros de mediación de los tribunales, etc., de la mediación comunitaria se hablaba poco. Si bien estaba regulado, tú no podías negarle a alguien la posibilidad de intervenir en un conflicto entre dos colegas que tenían algún problema y tratar de intentara tratar de resolver. Entonces, en este pequeño espacio de conflictos que tenían algún tipo de vacío metodológico, fue que empezamos a pensar las posibilidades que la mediación comunitaria nos podía ofrecer. Vamos a pasar eso. Sí. Entonces, yo me gustaría un poco abordar el tema de mediación comunitaria con dos cosas. Uno es tratar de quitarnos no nada más la intención de entender qué es mediar. O sea, ya conocemos, creo que tiene el ejercicio como un acto entre dos o más partes para ponerlas de acuerdo en un pleito de negocio, o una actividad desarrollada por una persona de confianza quienes sostienen intereses contrapuestos, o el ejercicio, el acompañamiento de una negociación acompañada por un tercero, etc. Esto sabemos que es mediar. Pero ¿qué es comunidad? O sea, cuando hablamos de mediación comunitaria, ¿qué es comunidad? Y aquí les pediré un poco de atención a esta definición, porque se refiere a un tipo de asociación entre los individuos, será un poco claro. Un tipo de asociación entre los individuos que es espontánea o voluntaria, la que por diversas razones territoriales, culturales, sociales, por la temporalidad de la relación, objetivos comunes u otros, se establece una relación de dependencia recíproca entre sus miembros. La definición esta me gustó bastante cuando intentábamos entender el tema de comunidad, porque antes pensamos que la comunidad solamente era las personas con quien compartimos un espacio territorial, solamente quienes están alrededor de nosotros y con quien convivimos e interactuamos. Sin embargo, empezamos a ver que ya ni siquiera eso era suficiente. Podemos tener una comunidad de abogados que no viven, o abogadas que no viven en el mismo espacio, pero que comparten objetivos comunes. Podemos tener una comunidad de víctimas que, sobre todo, comparten experiencias, que comparten situaciones de dolor. Podemos tener una comunidad de latinos en el extranjero que representan un elemento identitario en un espacio fuera, es decir, la comunidad podía ser tan amplia como nuestra voluntad de construir con estas personas ciertas relaciones existen. Nuestra comunidad puede ser tan amplia y tan fuerte como nosotros decidamos que sea. Por lo tanto, pensar que la mediación comunitaria se enfoca en la relación, a diferencia un poco, no sé si de la conciliación, me atrevería a decir que procesos como la conciliación acá tienen un énfasis en resolver un problema del pasado, ¿cierto? Un problema que no se resolvió por la situación que hubo en las negociaciones previas, un problema que sucedió de la relación laboral. Es decir, la mediación y la conciliación regularmente tiene esta mira en resolver algo que hicimos mal en el pasado. La mediación comunitaria, por el contrario, tiene todo el enfoque en el futuro, porque habla sobre la relación, incluso no necesariamente de resolver o atender agendas concretas, sino en la forma en la que estas personas que tienen la voluntad de interactuar y la voluntad de construir relaciones concretas necesitan pensar en función de cómo los van a atender y cómo van a atender estas problemáticas en adelante. La mediación comunitaria primero tiene un enfoque en el futuro de estos grupos y por lo tanto tiene que enfocarse en la forma en la que se construye la relación. Entonces, nuestra pregunta en estos sentidos es: ¿qué son los mediadores comunitarios? Los mediadores y las mediadoras comunitarias son personas especializadas en atender conflictos. Son personas que se están especializando en construir relaciones y reconstruir relaciones a través del manejo de conflictos. Nuestra pregunta es si esto es una vocación, si esto es una profesión, si esto es un ejercicio, ¿cómo decirlo?, como técnico, si es más una decisión de construir lazos.
Entonces la mediación comunitaria en ese sentido nos puso algunos retos bien interesantes, y era pensar que no necesariamente nos enfocamos en la formación de un profesional de universidad que tenga todas las capacidades para saber abordar el conflicto como tal. La profesionalización siempre va a ser necesaria y aprender las técnicas nunca va a ser insuficiente. Pero aquí estamos pensando en una persona que esté dispuesta a reconstruir las relaciones de su comunidad. En ese sentido, todas y cada uno de nosotros podemos ser mediadores comunitarios. Podemos ser personas que quieran participar de nuestra vida pública y sobre todo que le quieran poner un énfasis en nuestra palabra comunidad. Por eso nos preguntamos nosotros, y con esto más o menos cerramos, en ese sentido, ¿cómo vislumbramos? ¿A quién incluimos en nuestro espacio? Nuestras preguntas a partir de ahora en este tipo de conflictos comunitarios parte de con quién nos visualizamos en adelante abordando. ¿Qué incluye nuestra visión de comunidad? ¿Cómo destruimos este derecho de exclusión y lo volvemos un verdadero derecho de inclusión para seguir involucrando y seguir fomentando espacios más amplios? ¿Cómo problematizamos lo que nos es común y visibilizamos la existencia de todas estas violencias que están colocando, por ejemplo, a la criminalización de la juventud, a los problemas de género, a la criminalización de los migrantes, por ejemplo, al enfrentamiento con las comunidades LGBT? Es decir, ¿cómo tratamos de visibilizar como comunidad, como grupo de personas, estas violencias y cómo le damos una perspectiva intercultural? Les hemos traído 3 propuestas que un poco retomé porque es el trabajo que hemos realizado con Luz Paula durante varios años. Y uno era difundir lo importante en las comunidades del manejo alternativo de conflictos, le decían un poco evangelizar, era tratar de hablar de lo importante de la atención de los conflictos locales, de lo importante de la reconstrucción de las relaciones, de difundir las ventajas que tiene y los costos que tiene el tratar de abordar los procesos de manera directa. Retomar memorias y saberes. La gente sabe, lo ha sabido durante muchos años, resolver sus conflictos o atender sus conflictos de ciertas maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos ahora. O sea, ha habido una creatividad importante que se fue apagando porque nos llevamos al espacio confrontativo casi todos los procesos de resolución. Sin embargo, casos como en Papantla, Veracruz, por ejemplo, encontramos una práctica muy interesante que se llamaba el cantillán. Y el cantillán era literalmente una mesa, que era un altar en una de las casas. Y este altar estaba lleno de fotos, era un poco como un espacio muy propio, muy de la gente que estaba ahí. El asunto es que este espacio tenía un valor en particular. Y este valor era que si tú y yo nos peleamos en casa por lo que sea, tenemos todo el derecho de estar enojados, tenemos todo el derecho de decirnos de que nos vamos a morir, está bien que existe el conflicto. Y pueden pasar días, pero si en algún momento alguien de las personas quiere ponerle fin, lo único que tenía que hacer era pararse junto al cantillán, frente a la otra persona, y la otra se tenía que tragar el coraje, pero alguien había pedido paz. Y entonces se acercaban hacia este espacio y tenían que empezar a dialogar, y a veces una de las personas mayores, los abuelos o los tíos, servían como una suerte de mediador. Es decir, hay ejercicios, hay una cantidad de conocimiento dentro de las comunidades y dentro de nuestras mismas familias que permiten abordar lo que nos es común de formas muy creativas, no necesariamente a través de los mecanismos confrontativos. Entonces es importante recuperarlos. Tratar de capacitar y sensibilizar a la gente sobre las posibilidades y las técnicas de negociación, pero sobre todo pensar en esta cosa. A mí me gustaría dejar como esta duda, pensar en estos mediadores comunitarios que no median. Es un nombre un poco extraño, pero que nos dimos cuenta es que durante el proceso de trabajar estos problemas no es lo mismo mediar en comunidad que hacer mediación comunitaria. Mediar en comunidad era algo que nosotros realizábamos como un profesional que se acercaba y ayudaba a resolver el conflicto y se salía. Eso era hacer un ejercicio en la localidad.
Pero hacer mediación comunitaria era dar las herramientas y las habilidades a la misma población para que se encarguen ellos y ellas de gestionar sus propios conflictos, que se encarguen ellas y ellos de abordar desde perspectivas nuevas y desde perspectivas no violentas la forma en la que se interactúa y la forma en la que abordan sus relaciones. A lo largo de los últimos años hemos tenido la oportunidad de capacitar a cientos de personas en temas de mediación. Y nos queda claro que no son personas que el día de mañana se van a sentar en una mesa, tratar de juntar gente y empezar a hacer un ejercicio como tal. El caso que tengo más presente es el de un compañero que se llama Gregorio, que era policía en Veracruz. Y él estaba formado en temas de mediación comunitaria, pero le costaba trabajo todavía generar la confianza en la gente para estar dispuesto a abordar. Sin embargo, un día regresó con nosotros y nos dijo: es la primera vez que hablé con mi hija y yo traté de no opinar para escuchar. Es la primera vez que me callé y mira, no tenía, de todas maneras no la dejó ir a la fiesta, pero escuchó con atención lo que había pasado. Y esto nos marcó muchísimo porque nos dimos cuenta que no tenemos la solución nosotros para los distintos conflictos que suceden en esta localidad, ya sean en cualquiera de las dimensiones de la violencia. Lo que nos dimos cuenta es que la gente, cuando se forma como mediadores, cuando se aborda este tipo de problemas, lo primero que cambia es su percepción sobre el conflicto. Hacen un esfuerzo por abordar procesos de comunicación efectiva y no violenta. Le dan la oportunidad de intentar negociar de manera colaborativa. Y en algunos casos tienen la oportunidad de mediar. Pero si lo hacen o no, se vuelve irrelevante. Lo más relevante es que ellos se vuelven recursos para su pueblo y recursos para su comunidad para intentar abordar estos conflictos de manera directa. Y entonces estamos atendiendo concretamente a las verdaderas causas estructurales que genera esta percepción tan distinta de abordar los problemas locales. Entonces, hemos hecho un esfuerzo por tratar de más bien dotar de estas herramientas, intentando participar de procesos locales que nos ayuden a fortalecer sobre todo las capacidades, y con esto lo hemos hecho a través de centros de mediación comunitaria, redes de mediadores por barrio y por colonia, redes de agentes de paz, etcétera, etcétera. Pero es la misma gente quien hace el esfuerzo por reconstruir sus lazos, por reconstruir los vínculos y sobre todo por encontrar y enfrentar las violencias que en este país se han vuelto crónicas. Violencias que ya no nada más nos afectan en uno o dos escenarios, sino que están lastimando particularmente nuestra capacidad de pensar que cambiar las cosas es posible. Creemos sinceramente que no abordaré el elefante en el cuarto sobre las elecciones. Yo creo que Luis Pablo ahorita seguramente mencionará algo, pero queríamos por lo menos plantear la discusión. La mediación comunitaria para nosotros es una oportunidad de construir comunidad y de enfrentar los conflictos, dando la oportunidad a que entendamos que esta decisión de hacerlo juntos requiere entender sobre todo a quién estamos invitando a participar en el ejercicio. Pero bueno, por mi parte, por ahora sería todo y dejamos a los padres. Muchísimas gracias a licenciado Pavel Vallejo Chavarría por compartir con nosotros toda esta experiencia que tiene. Yo me gustaría quedarme con tres breves cosas de lo que manifestó Pavel antes de dar el uso de la palabra a la doctora, que tiene que ver con estos datos duros que de alguna manera logran ilustrar el drama que actualmente vive el país en términos de violencia, en términos de muerte, en términos de toda esta desintegración y cómo el tejido comunitario, el tejido social se ha debilitado bastante en nuestro país a partir de estos datos duros. Sin embargo, no es una visión desesperanzadora la que nos da, sino una visión donde nosotros mismos, sin dejárselo todo al Estado o al gobierno, nosotros mismos tomemos la responsabilidad y la soberanía para poder contribuir a que esta situación que hoy en día impera en el país cambie. La otra circunstancia que me parece importante resaltar de lo que comenta Pavel es
la construcción de muros. La construcción de muros que no tienen solo que ver con el que intenta Trump o con el que ponen en la Unión Europea o con el que... Estos muros incluso egoístas e individualistas de cada persona que nos impiden voltear a ver al de al lado como un prójimo, como un próximo, y tratar de entender sus intereses y sus necesidades para a partir de eso poder construir comunidad, lazos comunitarios fuertes que nos permitan avanzar conjunta y colectivamente. Eso me parece que es también fundamental. Y la otra, el enfoque de futuro que plantea la mediación comunitaria para poder construir estos lazos, no solo para resolver cuestiones del pasado o inmediatas, sino como la posibilidad de dotar de recursos a los propios integrantes de la comunidad para solucionar sus problemas les permita que esas comunidades se fortalezcan y se sigan consolidando y se sigan cohesionando cada día más. Me parece que esa es, digamos, la parte fundamental de lo que el compañero Pavel nos comenta el día de hoy.